En la mañana de hoy, el ministro de Salud Pública dio a conocer la posibilidad de declarar el estado de pandemia en la República Dominicana a través de las facultades que otorga la ley de salud a ese ministerio, que está sustentado en cuando era una Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social. Esto conllevaría una serie de medidas que podría tomarse en el orden administrativo por parte del Ministerio de Salud Pública para implementarse ya sea en demarcaciones específicas o en todo el territorio nacional. Esto debido justamente a el aumento de los casos de la COVID-19 en el país, el aumento de los fallecimientos, el aumento de los internamientos, tanto en habitaciones de hospitales destinados para el COVID, hospitales COVID-19, y en unidades de cuidados intensivos. Pero, ¿qué es lo que más preocupa, Juan Sebastián, de lo que está pasando en la República Dominicana en esta segunda, casi tercera etapa de desenmascaramiento que se han estado implementando? ¿Cómo ha ido bajando la edad promedio de contagios en la República Dominicana? Hoy tenemos una edad promedio de 39 años. Cuando empezó la pandemia, o la epidemia en la República Dominicana, la edad promedio se situaba en 45 años para el contagio. A medida que han ido aumentando los casos, ha ido bajando la edad promedio. Cuando estábamos como en 12,000 casos, 8,000 casos, bajó a 42, llegamos a 18, bajó a 40, ya vamos en 39. ¿Qué quiere decir esto? Que en principio el mensaje de que los jóvenes eran los menos afectados, que tenían las mayores posibilidades y que esto era una especie de limpieza de viejos y que esto eran ciertamente los más vulnerables, pero que los jóvenes no tenían problemas porque casi no eran afectados, porque su sistema de defensa era robusto. Las mismas libertades que se tomaron a partir de ahí, donde los jóvenes son los primeros que violan las disposiciones de salud pública, las disposiciones del Poder Ejecutivo, las medidas de prevención. A mí no se me pega, a mí no se me va a dar, y si me va a dar de manera leve, porque yo soy el Superman de la película. Y estos datos que se han socializado poco, eso es lo que debía llamar la atención justamente tanto de la sociedad como de las autoridades. Porque así como hemos visto el aumento de casos por la desescalada, muy natural, se esperaba que viniera un aumento, no quizás tan pronunciado como el que estamos viendo, y que se ha estado también reflejando en otras sociedades que han empezado a abrir la economía y las fuentes de trabajo. Pero lo más preocupante es hasta dónde podrá soportar el sistema de salud, tanto público como privado, un aumento desproporcionado del COVID-19 en la República Dominicana. Hasta ahora, el manejo que se le ha dado en ese sentido ha sido hasta elogiado por organizaciones internacionales, incluyendo la OMS y la OPS y otros países. Sin embargo, la misma desobediencia, la misma falta de aceptar las medidas y la politización sobre todo, de la presencia de la COVID-19 en la República Dominicana ha hecho que lleguemos a este momento, donde ese sector de jóvenes que se resiste, que va al colmadón, que
que va a los ríos, que va a las playas, al malecón. Bueno, las playas, ustedes han visto fílmicas que supuestamente, subrepticiamente va a la gente, pero hay un molote que hasta difícil de controlar hasta que no envían un contingente policial o con guardias a poner el orden. Y usted ve que esto que está pasando en nuestro país no está creando tampoco la conciencia necesaria para hacer llamados. Si usted quiere que la gente participe en las elecciones y que no se utilice el arma del temor, del pánico, lo primero que ustedes deben hacer es llamar, o todos debemos hacer llamados para que la gente se preserve. Pero es todo lo contrario lo que se está haciendo. Queremos que se eliminen las restricciones, queremos que se quite el toque de queda, que yo reitero, estoy de acuerdo, quiten eso, quítenlo. Seamos todos irresponsables y que cada quien corra su suerte. Y vamos a ver con cuántos casos vamos a llegar al día 5 de junio. A ver si entonces aquellos que están reclamando que se quiten las medidas de prevención, las restricciones, que se restituyan los deberes fundamentales, vamos a ver entonces con qué cara van a ir ellos mismos a votar cuando haya una cantidad incontrolable y el sistema de salud esté desbordado. Pero ese dato de que esté bajando de manera considerable la edad promedio de contagiados por el coronavirus en la República Dominicana es una muestra de lo que hemos hecho en el terreno de guardar las prevenciones y guardar las disposiciones tomadas por las autoridades. Nadie le hizo caso. Mira, no puedo sino acompañarte, pero no me puedo detener ni morigerar con decir esto. Nosotros estamos conscientes que aquí se ha politizado el asunto del COVID-19. Al coincidir con un periodo electoral, la oposición política entendió que la participación frente a la pandemia del candidato oficialista los ha colocado a ellos en un periodo o en una etapa de desventaja. Algo incierto, porque todos los candidatos políticos están desarrollando la misma labor. Mientras el candidato oficial salió desde el mismo momento a un contacto con la gente en una labor de ayuda, los otros dos candidatos se quedaron en sus casas. Luego acusaron a ese candidato de usar los recursos del Estado y de promover el odioso clientelismo y terminaron incorporándose y haciendo lo mismo. La prueba está en que hoy, lamentablemente por un lado y por suerte por el otro, de que no es nada grave, el candidato por el PRM, Luis Abinader, contrajo el coronavirus por estar haciendo su ruta solidaria. El otro es más reservado, porque el otro es el peor de los afectados, el de la Fuerza del Pueblo. Ese tiene una afección psicológica grave. Leonel suplantó su academia por el odio y por el ego, que es más alto que la Torre de Dubái. Pero ya esa es una intoxicación psicológica. Pero todos los candidatos están en la calle Atahualpa haciendo lo mismo. De todas maneras, hay que bombardear el trabajo contra el COVID. Entonces, de una vez sembraron en voz de las bocinas que si no se hacen pruebas masivas, los resultados de los trabajos contra la pandemia no iban a ser positivos. Mentira. Las pruebas tienen que ser masivas, pero focalizadas, porque no hay ni la cantidad ni la disponibilidad como estaba haciendo con éxito el gobierno dominicano. Hay que si no se hacen pruebas masivas, no se detecta la enfermedad. Pero de por Dios, la enfermedad se detecta, haya o no haya prueba, porque el que se enferma una vez se registra y va a un hospital y eso entra dentro del sistema y ya forma parte de la estadística. O sea, es un absurdo. De todas maneras, Atahualpa, yo voy a decir esto, aunque no le guste a mucha gente. 540 casos nuevos en las últimas 24 horas. Afortunadamente, solo 2 fallecidos, pero ya llegamos a un tope de 18 en un día. Habíamos batido récords en ese aspecto. Ha subido enormemente en Santo Domingo, San Cristóbal, son provincias colapsadas. El Ministerio de Salud está haciendo una labor superba. Está peinando Santo Domingo con decenas de miembros de unidades, haciendo encuestas, mascarillas, pruebas,
Es un trabajo arduo, costoso, para que los legisladores entiendan por qué hay que derivar más recursos tanto al Ministerio de Salud como a otras instituciones que están con el Ministerio de Salud, incluyendo la Presidencia de la República, porque trabajan todos en una comisión coordinada. De todas maneras, esos muertos, Atahualpa, y ese aumento de los contagios obedece a la acción directa de los partidos políticos de oposición. Esos son los responsables. De los empresarios que presionaron por angurria comercial, porque no fue tan difícil para ellos, pero presionaron a que el país iniciara etapas de desescalamiento con mucho menor tiempo que el resto del mundo, pese a que el gobierno se resistía y lo hacía con argumentos no criollos, con argumentos sostenidos y apoyados por la propia Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana también. Pero bueno, forzaron al gobierno. Hoy, esos empresarios, incluyendo el grupito de Santiago, que hoy está escondiendo la cabeza como un avestruz, y esos políticos de oposición y todos los que hicieron el juego en eso, son los culpables de esas muertes y de este repunte y de esos contagiados. Amén, Atahualpa, de que tenemos un país sin disciplina. Tú sabes lo doloroso, y me disculpan por lo voy a decir, que algún desgraciado o desgraciada se contagie por irresponsable, por irreflexivo, por no guardar las normas y esté en un hospital, y algún dominicano disciplinado que haya guardado la distancia y desgraciadamente se contagie, no pueda recibir medicinas o ocupar un sitio para sanarse en un hospital porque un maldito que no observó las reglas de distanciamiento se contagió y está ahí recibiendo eso gratuitamente del Estado. ¿Por qué un maldito está haciendo eso? Porque hay que decirlo así. Algún desgraciado o alguna desgraciada. Mira, Atahualpa, hay 9 hospitales privados colapsados. Los hospitales públicos no pueden ya aceptar un solo contagiado del COVID. Estamos llegando a límites difíciles. No hay recursos y todo el mundo ahora está. Pero tú oíste lo del Colegio Médico Dominicano. Hay que sí, que hay que volver a las medidas de que sí hay no, hay que apretar por este repunte. Pero de por Dios, ustedes no eran los primeros que decían que había que levantarlo todo. Ahora todo el mundo, los de aquí están mudos y se están escondiendo. Los candidatos de la oposición política, que son los primeros responsables de esas muertes, sobre los hombros de esos candidatos están los muertos y los contagiados. Amén de la indisciplina del dominicano. Pero no podía quedarme callado con eso, porque eso es una verdad de perogrullo. Hoy estamos abogando de nuevo por volver a un periodo de restricciones. Bueno, miren, señores, en el día de hoy, a raíz de un reportaje que salió en uno de los periódicos de circulación nacional, evidentemente que quizás con una mala leche solapada, se habló de que la tanda extendida de educación iba a desaparecer. O sea, el gobierno suspenderá la tanda extendida. Ese fue el introito de ese reportaje, que creo que fue en el periódico Diario Libre del día de hoy. Y el que leía el titular se quedaba ahí, o en el primer párrafo de la información, se quedaba con la noticia de que se iba a suspender, de que se iba a quitar la tanda extendida, que sin lugar a dudas es uno de los grandes logros que ha tenido el gobierno del presidente Danilo Medina. Cuando nadie creyó que era posible hacer la tanda extendida en el país y que era una quimera del candidato Danilo Medina, cuando ofertaba eso en las elecciones, hoy tenemos más de un 75% de las escuelas del país en tanda extendida. Yo decía esta mañana, porque conocía la información, que no era cierto que se iba a quitar la tanda extendida y que lo que se estaba tratando era, junto a otras medidas
el ver cómo se lograba garantizar o estudiar alternativas para evitar, proteger la salud del estudiante y la salud del docente. Y ciertamente, a partir, parece, de ese reportaje, el Ministerio de Educación que preside el licenciado Antonio Peña Mirabal ha dado unas declaraciones donde dice que lo que está circulando es un borrador de varias medidas que han sido contempladas para discutirse en el Consejo Nacional de Educación, que es el organismo que está llamado a tomar la última decisión en cuanto a lo que debe implementarse para la apertura del año lectivo a partir del próximo mes de agosto. Se ha barajado el que la matrícula de un curso, de un aula, se divida en dos para que, y eso es lo que dice el borrador, para que no haya más de 20 estudiantes en un aula para aplicar el distanciamiento. Sin embargo, lo que se ha querido señalar o lo que se dio a conocer en el día de hoy, y lo escuché en varios programas porque lo dejaban hasta ahí, porque aquí hay gente que agarra un titular y de ahí hace una noticia sin leer y sin enterarse de nada, es de que se va a quitar la tanda extendida, cosa que no es cierto, porque se va a mantener, inclusive todavía no se ha aprobado el protocolo o las medidas que se van a implementar definitivamente para la apertura del próximo año escolar. Primero, tal como aclara el ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, no es facultad del ministerio el tomar una decisión de esa naturaleza, sino que eso es una decisión que pertenece al Consejo Nacional de Educación, que es el organismo o que aprobó para garantizar mejoras significativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la comunidad educativa, algunos puntos. Pero esto de la tanda extendida todavía no está decidido si se aplicaría porque está en un simple borrador. Y parece que alguien le dijo, mira, van a quitar la tanda extendida. Pero ¿en qué cabeza cabe que uno de los principales logros que puede exhibir el gobierno del presidente y la misma educación dominicana, vamos a quitarle el sello del presidente Danilo Medina, la educación en sentido general, por iniciativa del presidente, por visión del presidente, que se vaya a echar para atrás un paso de avance tan grande, tan alto, el salto en el sistema educativo de nuestro país. Pero hasta ahí se está llegando en la manipulación de las informaciones en este país. Nos vamos a una pausa breve, regresamos en el próximo segmento. Por favor, quédese en Q, aquí en Boreal Televisión.